Amigas, amigos de Ultimátum Digital, buenas tardes. Estamos ya en el segundo bloque de esta mesa de análisis que ha instalado Ultimátum. Nuevamente, gracias Helen, gracias maestro Gil, Víctor Rumaya, doctor José Antonio Molina Farro. Quiero comentarles que tenemos ya algunas tendencias del resultado de las encuestas de salida. Obvio, no podemos nosotros decir a nuestros seguidores, nos comen las ansias, pero legalmente es imposible. Así es de que vamos a esperar. A las 6:01 le estaré diciendo las primeras tendencias que tenemos ya desde ahora. Habrán sorpresas, eso sí quiero decirles. Tenemos algunos municipios muy importantes del estado de Chiapas donde tendremos, les insisto, sorpresas. Bueno, pues ya en la mesa de análisis, lo que estamos observando es una elección bastante participativa. El fantasma del abstencionismo, que lo hemos tenido históricamente, tengo la impresión de que en esta elección, a pesar de ser intermedia, se está venciendo. Me parece también que la gente está saliendo a votar, a manifestarse. Yo no sé, me gustaría conocer la opinión de los panelistas sobre este propósito. ¿Qué ven al participar a la gente? Bueno, mi percepción ahorita, precisamente que ya voté, hay filas, la verdad, bastante grandes, cosa que no ves en elecciones pasadas. Bueno, hace 3 años sí, la gente quería un cambio. Hoy, cuando sale la gente a votar, o salimos los ciudadanos a votar, es porque algo está pasando, porque queremos renovar, porque queremos un cambio. Entonces, va a ser interesante ver los escenarios que se están poniendo ahorita y estas elecciones que hay afluencia de votantes. Entonces, eso nos está dando un mensaje. ¿Qué ves en este mensaje, maestro Gil, esta participación de los ciudadanos a quitar al PRI del poder? Fueron 7 décadas. ¿Tú ves que se esté manifestando algo como lo que nos dice Helen? ¿Está pasando algo? Mira, en la mañana yo comenté que estábamos en un escenario climatológicamente muy oscuro. Sin embargo, a la hora de ir a votar, que ya voté, veo efectivamente familias que están acudiendo a las urnas. Veo mucha participación ciudadana, veo mucha organización, cuando menos en las casillas que me tocó visitar, porque visité algunas. Orden, distanciamiento, hay acopio de boletas ya en las urnas, y eso sí habla de un interés, ciertamente, Helen, de un interés por la participación ciudadana. Bien por eso. Por otro lado, observamos que más aislado, no menos interesante por supuesto, hay casos un poquito confusos, pero es aislado. Creo que la mayoría de las casillas se instalaron, abrieron, está fluyendo la participación ciudadana, y me parece que esto puede ser una jornada histórica, y lo comentábamos en la mañana algunos de nosotros, en el que las elecciones intermedias no eran tan interesantes, y sin embargo hoy creo que se va a romper esa parte, y va a ser, ojalá así sea, una jornada copiosa en términos de votos. Tu pronóstico, maestro Rumaya, con esta participación, ¿qué ves, qué lees tú en este proceso? No, yo creo que todas las elecciones son históricas por distintos motivos. Esto también va a ser histórica por el número de votantes, por el número de casillas, por lo que está en disputa, y sobre todo por la confrontación de dos modelos, lo decíamos en la mañana, que aún sin distinguirse específicamente y sin, digamos, sustancia teórico-conceptual, aún así hay dos modelos, están en disputa, al menos dos modelos. Y los demás, pues, digamos, los partidos están, digamos, gravitando, los pequeños partidos gravitando por ahí. Va a ser histórica también porque muy probablemente desaparezcan algunos partidos, no alcancen el 3%. Va a ser histórica porque los 3 partidos que digamos, obtuvieron el registro preliminar para la elección intermedia, muy probablemente ninguno tenga el 3% y no alcance, porque eso es el resultado de la polarización. Es decir, a más polarización, menos diversidad. Entonces, muy probablemente los 3 partidos
no estoy yo adelantando, por supuesto, resultados, pero muy probablemente tengamos el escenario que no tenga, que nuestros partidos pequeños desaparezcan. ¿Te refieres a los nuevos? A los partidos nuevos, sí, a los partidos nuevos. Muy probablemente a nivel estatal, los partidos pequeños, los que tenemos, que son 4, además de los 10 nacionales, no tengan, digamos, la suficiente presencia como pensaban, porque además iban en alianza, y en el lugar donde tienen alianza pueden recuperar un poco por, digamos, más bien artilugios legales, pero no por votación. También va a ser histórica, porque hay algo interesante también. Sí vivimos en una época de decadencia y degradación de los partidos políticos. Los partidos políticos deben de representar esencias ideológicas de la pluralidad de la sociedad. Y en este momento, cuando se hacen alianzas, cuando se hacen bloques, cuando se pierde toda esa pluralidad y lo único que se privilegia es el interés de un grupo determinado, de una élite. Bueno, ustedes recordemos aquel libro de Goran Trevor, ¿no? Como lo vieron en las élites, pues ahí están, los partidos políticos entran en una decadencia. Y es interesante también porque hay candidatos independientes. Es decir, sin que le esté concediendo la posibilidad de triunfo a los candidatos independientes, sí es importante que los candidatos independientes participen. Y es importante porque creo que en este modelo de la democracia, el gran ausente es justamente el ciudadano. Solamente se nos permite a los ciudadanos el día de la elección, en la jornada electoral. Es decir, muy pocos de los ciudadanos que hoy eligen tuvieron oportunidad de participar en los partidos políticos para determinar quiénes eran los candidatos. Muy pocos tuvieron oportunidad de definir, pues, digamos, cuál era la plataforma, el proyecto. O sea, los ciudadanos estamos fuera prácticamente de los procesos electorales, salvo el día de la elección. Y por eso hoy la jornada, pues es una jornada tranquila, porque hoy le toca a los ciudadanos. Es decir, mientras le toca a los ciudadanos todo está tranquilo. Cuando le toca a los partidos políticos, a los actores políticos, es cuando hay confrontación. Ahora, yo no coincido, de verdad, con mucho respeto, y pues, hay que discutirlo ahorita por qué, pero yo no coincido que vamos a tener una jornada histórica en términos de votación. Yo creo que no, yo creo que al contrario, vamos a tener una votación, no creo que va a ser el 45%, todos están hablando de que va a superar el 50%, y lo veremos en los próximos días, no hoy, pero la pandemia no se justifica dentro de ese... Sí, la pandemia es que es un referente, justamente. Yo digo que va a haber una buena participación a partir del referente de la pandemia, porque la pandemia de repente nos aisló, y en el primer bloque en la mañana comentábamos, de repente la pandemia pues, ya no está, ¿no? Y resulta que hacia el interior de la propia jornada, todo se relajó, y normalidad tras normalidad, las clases, la jornada electoral, una serie de ejercicios que están ocurriendo en la sociedad, y que cuando acudes, en mi caso yo fui a varias casillas, pues la gente está llegando con menos miedo, digamos, al que vivimos durante casi año y medio. Pero yo sostengo que no vamos a rebasar el 45%. Doy algunos datos. Miren, los datos son importantes, o sea, aunque a veces los despreciamos, pero no, de verdad son importantes. Nada más vean, las casillas sí se instalaron relativamente a tiempo, pero el 80% de las casillas no se había instalado a las 9 de la mañana. Es decir, tardaron al menos una hora. De tal manera que si con la distancia social que existe ahora, que tienes que estar 1,5 metros, para votar están tardando 2 minutos en votar. Es decir, en una casilla, en una hora, pueden votar 30 personas. ¿Sí? 30 personas. En 6 horas, que es más o menos lo que va a durar la jornada normal, a menos de que tengas 8 horas, ¿no? Que va a tardar la jornada, son 240. Son 240. En una casilla debe de haber 750 votantes. Es decir, 240 corresponde aproximadamente al 30%, la tercera parte. En una votación copiosa tendríamos un 40%, eso implicaría que tendríamos que tener votantes de 1,5 minutos sin parar, y después de las 6 de la tarde todavía tener una hora más de votantes, lo cual no va a ocurrir. ¿Sí? Entonces, en términos numéricos y en términos matemáticos, no es posible tener una votación del 45%. Políticamente es deseable porque dicen, es que se eligen los gobernadores en 15 estados. Sí, nada más que ocurre, y ahí sí va a haber una votación mayor. Yo estoy hablando de una votación nacional, ¿no?
Sí, en algunos estados en los que se elige gobernador, por supuesto que hay más interés, Claro. y van a estar votando, y vamos a tener una fila, van a estar cerrando las casillas, sí, y vamos a tener todavía una fila, y la ley dice que mientras tengas gente votando no puedes cerrar. Entonces vamos a tener votando hasta las 8, quizás hasta las 9 de la noche, tiempo del centro, porque además muchos de los estados están en Occidente, 2 horas después. ¿Sí? Sin embargo, tenemos que hacer notar que en esos 15 estados que se eligen, está solamente concentrado el 27% de la población, que corresponde solamente a 90 diputaciones federales, es decir, es menos del 30% de los votantes que están en esos 15 estados. Aunque rebasaras el 45% de los estados, en la media nacional no alcanzas el 45%. Eso sostengo yo. Sí. Bueno. Respetable, por supuesto, doctor Molina Farro, su percepción. La gente está ya en la polémica, si está saliendo o no a votar, más allá de eso, expresará algo está mal en este momento, qué perspectiva, qué análisis tiene respecto al gobierno de Andrés Manuel, a los gobiernos estatales de la 4T, deme su opinión. Sí, claro. Estamos bordando en el terreno de la especulación. Sí, por supuesto, aún no tenemos resultados. Yo no quiero hacer una proyección, pero a partir de lo que viví hoy, que fui a votar, vi una votación, vi gente, vi largas filas ahí de personas queriendo votar. Pues yo me pasé como una hora haciendo la fila, y eso me alentó mucho. Yo creo, Ahmed, que por el clima de polarización que hay en el país, discrepando muy respetuosamente con Víctor, creo que va a haber una votación que va a rebasar el 50%. Así lo veo. Si la histórica de los 3 últimos intermedias, como decíamos en la mañana, fue del 45%, siento que habrá. ¿Y en qué sustento esto? Bueno, no nos olvidemos que se agregaron 12 millones de personas más a la pobreza laboral, que no tienen clase medieros, que se proletarizaron, que no alcanzan ni siquiera un salario mensual de 1.900 pesos para adquirir una canasta básica, y en zona rural de 1.200 pesos. No hubo apoyos a las micro, pequeñas, medianas empresas como si las hubo en muchos países del mundo. La violencia generalizada, la falta de crecimiento económico, aunque ahorita en estos últimos, el último dato, el índice de confianza del consumidor creció, y hay ahorita un efecto rebote que se espera para el crecimiento de este año del PIB, Producto Interno Bruto. Pero yo sí siento que va a haber una mayor votación, sí lo veo esa esperanza, porque sí advierto, siento, pues, no puedo sustentarlo porque esto es tan difícil preverlo. Son 2 visiones del país, efectivamente. Una que mira hacia adentro y al pasado, y otra hacia afuera y al futuro. Andrés Manuel pues está muy casado con fortalecer Pemex, con fortalecer la Comisión Federal de Electricidad, contrario a una tendencia mundial en favor de las energías limpias, por poner nada más un ejemplo, ¿no? Entonces, yo sí pienso, a ver, sinceramente, que sí vamos a tener una votación mucho más, una votación importante, pues, alentadora, si nos vamos a la tendencia histórica. Muy bien. Helen, el discurso de los políticos, la propuesta de los partidos, específicamente los candidatos, tuviste la oportunidad de escucharlo, de verlos. ¿Tú lo consideras acorde, respondía a las expectativas de la sociedad, de los votantes? Pues bueno, desde el punto de vista de la imagen pública, siempre se requiere de fondo y forma, y tienen que ser coherentes con lo que dicen, el ser y el parecer. Es muy fácil decir un discurso en temas de electorales, porque queremos puentear y atraer a los votantes,
pero ya al hecho firme y ya el gestionar, ahí es cuando creo que vendrán ciertos conflictos, porque no todas las propuestas se pueden cumplir. Entonces, esto es muy importante y ese es un tema de imagen también, porque la mayoría de los candidatos, después de las elecciones, serán triunfadores, serán presidentes municipales, llega con un 100% de aprobación en el tema de la imagen pública. ¿Qué pasa cuando todas esas propuestas en los discursos, lo que le prometieron a los ciudadanos no se va a poder cumplir? Porque muchas de las cosas están, pues no solamente depende de un municipio, dependen de muchas cosas, ¿no? Entonces ahí creo que va a ser el conflicto. A muchos les falta fondo y muchas cosas no eran coherentes. Y pues bueno, los ciudadanos a través de estas plataformas también de los institutos que revisamos, nos procuramos por investigar estudios, plataformas, perfiles. Yo creo que hoy el voto, y me tocó verlo en las casillas ahorita a la que fui, es más racional, ya no es un voto emocional, ya es más pensado si cumple o no cumple, si el discurso fue coherente con lo que se va a hacer, con lo que puede hacer el candidato. Entonces, ya hoy el voto es racional. Maestro Gil, tu percepción, ¿se recupera la confianza en los políticos o sigue esa decepción que hemos experimentado en los últimos tiempos? En tu análisis, ¿tiene el discurso del candidato un convencimiento del electorado? Ok, fíjate que lamentablemente en la gran mayoría de los que hoy son candidatos, pues son candidatos nada más para en varios partidos, sobre todo los partidos de nuevo registro, o los partidos nuevos, sus perfiles son únicamente para la ocasión, para el momento, para esta jornada, no realmente para ganar, ni realmente para ir a la disputa, como lo que decía el doctor Molina, en términos de lo que se discute en la Cámara de Diputados Federal, que es efectivamente el presupuesto y o un proyecto, la continuidad de un proyecto o cambiar el rumbo que tiene el país. Entonces, a mí me parece que son perfiles muy bajos en la medianía, con una narrativa, con un discurso mayormente memorizado y que no toca, que no trasciende, y que los partidos políticos, bueno, se dieron por satisfechos a partir de esa parte. Y me parece, yo lo he comentado mucho aquí con Víctor en el programa, que a los partidos políticos en términos de oposición les faltó empuje, les faltó emoción, les faltó ese discurso, esa narrativa que atrae y que tiene contacto con la gente. Creo que más bien están a la defensiva de lo que significa el poder del gobierno federal, pero que en esta jornada, que debieron de haber echado todos los kilos o toda la carne al asador, creo que se quedaron creo que nos quedan a deber como sociedad. Muy bien. Maestro Víctor Rumaya, conoces los órganos electorales, dinos, ¿percibes árbitros federal y estatal respondiendo a la expectativa, generando la confianza en la sociedad? Tenemos también un órgano que es la Fiscalía Electoral. Sin embargo, vimos y en las redes sociales, en distintos medios, distintas expresiones, se rebasaban los topes de campaña. ¿Qué opinión te generan INE y EPC? Fíjate que el tema de la construcción de la democracia es un camino muy largo y sinuoso, como dirían los Beatles. Es un camino difícil. Sí. Construir las instituciones democráticas le ha costado a nuestro país sangre, sudor y lágrimas. Ha sido muy difícil. Creo que hemos avanzado mucho en la democracia urnas adentro. Es decir, todo cuando ya llegamos a la urna, me parece que ahí, que es lo que le corresponde en gran medida a estos organismos electorales, las cosas están bien. Es decir, el INE, yo confío plenamente en el INE, confío plenamente en los OPLES, en los organismos electorales locales. Me parece que han hecho un trabajo extraordinario, no obstante que en muchos lugares, por ejemplo, gobernadores les niegan el presupuesto, en muchos lugares son agredidos innecesariamente. Bueno, aquí vimos que quemaron algunas instalaciones, incluso me parece que eso Perdón, y desde el partido en el poder se pidió su exterminio.
palabras de O sea, Mario Delgado. grave error. Así es. Sí, no obstante eso, digo, yo creo que hace un buen trabajo. El Tribunal Electoral, que es, digamos, la instancia procesal ante la cual se dirimen, digamos, las disputas electorales, ha hecho un trabajo maravilloso en la historia, porque recordemos, en los años 90 teníamos, después de los procesos electorales, las calles tomadas. ¿Sí? Todos los procesos, digamos, postelectorales terminaban en marchas y en tomas de palacios, es decir, esas manifestaciones, digamos, de las fuerzas políticas han sido ahora canalizados a través de los organismos, a través de los recursos legales que tienen los partidos políticos y los actores políticos, y no solamente en la contienda electoral, sino en el ejercicio del poder. Es muy importante el tribunal. Y las fiscalías también tienen un papel muy importante. No obstante, yo reitero mi confianza, reitero la capacidad que tienen y el papel histórico que han hecho. No obstante, hay que decir que eso no es suficiente. Hay que decir que urnas afuera sigue habiendo una playa de mapaches, para decirlo así, y de actores, que no lo podría yo decir que actores políticos, sino depredadores de la política, y también gente, hay que decirlo, que vende su voto, que está esperando para vender, o sea, a lo mejor postor, y también actores que compran el voto de manera discriminada, y que eso no daña solamente a la campaña electoral, y se creen como que si fueran muy listos. No es que sean muy listos, están dañando el país. Eso es una conducta que debemos erradicar. Pero el INE, el Tribunal Electoral y la Fiscalía no tienen, en algunos casos no tienen las atribuciones, y en otros casos no tienen los recursos físicos para hacerles frente. ¿Cómo puedes decirle a la Fiscalía, que tiene quizá 10 o 15 empleados, que son más bien abogados, que pueden ir a dar fe de lo que está ocurriendo, que pare, por ejemplo, la compra masiva de votos donde hay 2,000 personas? O sea, incluso los exhibes, los expones. Entonces es muy complicado esa parte. Nuestra democracia, me parece que si la pudiéramos dividir en 3 partes, urnas adentro está muy bien con los institutos electorales, urnas afuera está hecho un desastre con los actores políticos, y antes, en todo el proceso de las campañas, incluso han vulgarizado la política. Es decir, hemos visto hoy campañas en donde bailan, es el striptease, mentan madres, hacen muchas cosas que de verdad vulgarizan. Esa es nuestra democracia electoral. Ya decíamos en la mañana que la democracia es mucho más allá que el proceso electoral, pero ahí está. A pregunta concreta, me parece que los organismos electorales hacen un papel muy digno en las condiciones tan difíciles que les toca jugar. Sí, doctor Molina Farro, en términos de propuestas, ¿nos quedan a deber los políticos, los candidatos, los partidos? Fíjate, Ahmed, que corre la especie de que no hay propuestas. Se dice, yo discrepo de eso. A mí no me parece cosa menor que se exija, como se ha venido haciendo por parte de algunos partidos, que cese la militarización en el país, que además fue un compromiso de campaña del presidente y criticó a otros gobiernos por lo mismo, por hacer mucho menos de lo que ahorita se está haciendo. Yo no creo que sea una falta de propuesta el que se exija que se aplique el Estado de Derecho sin justicia selectiva, como ahora se hace, que no se utilice a la unidad de inteligencia financiera para hostigar y perseguir al adversario político. Yo creo que eso sí es una propuesta, el combate a la corrupción misma. Hay muchísimos casos ahí señalados, muy destacados, de corrupción. Que las licitaciones y las adjudicaciones se abran, que sean abiertas. También se criticó muchísimo por parte del presidente porque eran un foco de corrupción las asignaciones directas. Así es. Y ahora en un 76-80% se asigna directamente, sin licitación ni concurso. Entonces yo creo que sí hay respuestas, definitivamente. El respeto a los órganos autónomos, por Dios, amén. ¿No es una propuesta? Por supuesto que son propuestas. Y para mí no es una cosa menor. Ahora, respecto del INE, yo estoy totalmente de acuerdo aquí con los compañeros.
ha hecho un dignísimo papel desde Pepe Woldenberg, que era el IFE, y que le puso la gran multa al PRI en su momento, que el recurso nunca se comprobó que llegaron a las arcas directamente del PRI, pero había todos los indicios, aproximaciones sucesivas, digamos, ¿no? Que lo hicieron adoptar y tomar esa medida. Creo yo que ha hecho un digno papel Lorenzo Córdoba. Tengo ahí unos asegúnes nada más en cuanto a negarle el registro a Margarita Zavala y su partido, que ahí sí yo le pondría un pero. El tribunal, hago un matiz, una postilla con Víctor. Ahí sí, pues hay un presidente del tribunal muy cuestionado electoral, además señalado por el propio gobierno por delitos. Sí. Entonces, que ha tomado ahí decisiones muy en contra de los demás consejeros y contrarias totalmente a la legalidad. Entonces, sí necesita el INE, hay que decirlo, es un aparato, a mi gusto, un aparato muy costoso, pero en su momento lo pidieron los mismos partidos de oposición. Todos estos candados, pues, por la misma desconfianza, bien ganada además, por tantos fraudes históricos en el país. Entonces son ellos los que crearon a este INE, de esta magnitud. Hay que reestructurarlo, hay que fortalecerlo, no significa en magnitud, sino que, pues, ponerlo a la altura de las nuevas circunstancias. Y sí coinciden que habrá una nueva reforma electoral pasando las elecciones. Sí, así lo veo. Muy bien. ¿Quién me quiere comentar algo de esta señora que de pronto se aparece como el Mesías, como el gran Mesías, un falso Mesías, no sé, alguien, bueno, mejor dicho, a los 4? Claro. Bueno, considero que la comparación de entrada, bueno, en el estado de Chiapas sabemos que nos regimos por usos y costumbres, y en general, a la población en general, creo desde el punto de vista que se compare, desde ahí está mal, para mi punto de vista. Y bueno, y vemos las críticas que se han hecho a nivel internacional, que la imagen de México, y no solamente de la figura presidencial, que al final de cuentas permea en la institución, que en este caso la institución es el partido, que es Morena, de qué forma estas comparaciones y toda esta imagen, mala imagen que está generando de forma internacional, de manera internacional, cómo va a influir en el voto hoy de los ciudadanos. Y aparte también me gustaría comentar del mismo partido, sus estructuras, que también han estado molestos de la forma que cómo fueron elegidos los candidatos. Entonces, todo esto, toda esta mala imagen o toda esta situación que está pasando desde la figura presidencial va a permear o permea en la institución, que es el partido, y va a influir, pienso yo, que de forma negativa en el voto hoy de los ciudadanos. Maestro Zavala. Mira, fíjate que a mí me parece que el presidente de la República, ese día a día, a través de las mañaneras, le empieza a cobrar, digamos, un costo exterior por la percepción que se genera a través de 3 o 4 medios internacionales, y que efectivamente lo han criticado, uno de ellos, como tú bien lo apuntas, relativo al falso Mesías, que tuvo una reacción, por supuesto, del Mesías como tal, y que a mí me parece que ese desgaste, y bien lo dice Helen, hay un desgaste del país. ¿Cómo nos ven desde fuera en este momento tan importante para la historia de México, que es el proceso electoral 2021, y que sin embargo es un modelo de un solo hombre? Porque creo yo que el presidente tampoco tiene margen para dónde hacerse, porque tiene que consolidar el poder. Él sabe que el centro del nuevo poder es él, y que ese vacío que genera
a través de los funcionarios que no intervienen, que no deciden, que no opinan, que no aparecen, nos generan crisis, como las que tenemos, por ejemplo, en el sector magisterial y en otros sectores. Es decir, hay un tratamiento centralizado y deja sin presencia, sin margen a todos los actores. Pero déjame recuperar algo que decía el doctor Molina Farro. Yo creo que los candidatos y la posición que ejercen y que manifestaron los partidos en esta ruta electoral, creo que sí, la agenda sí ahí está, la agenda que se opone a un trazo de la cuarta transformación, pero está en los partidos y está, si tú quieres, en la Cámara de Diputados, pero no está en los candidatos. Y lo que estamos eligiendo hoy son los candidatos, esos candidatos que no tienen mayor nivel, no tienen mayor sustancia, y que yo digo, el presidente que vaya a ser, que vaya a resultar ahora en esta jornada, el diputado local o el diputado federal, en los primeros dos casos, me parece que va a ser muy conflictivo el hacer gobierno. Y quiero recuperar algo que estaba diciendo, perdón que se abuso de la palabra, Víctor. A mí me parece que este proceso electoral marcado por la reelección, al mismo tiempo nos trae una violencia electoral. Mira que en aquellos municipios en donde el munícipe o la munícipe se va a reelegir, y o el esposo o la esposa y o alguien, un parentesco, es en donde tenemos ahorita mayormente la persecución o el hostigamiento social para la denuncia. Y creo que esa parte de la reelección, que había quedado superada con Francisco I. Madero y que hoy el presidente lo refiere mucho, creo que no es bueno para el país. Bueno, pues mira, el crear una figura mitológica ha sido muy socorrido para muchas civilizaciones en la historia. El recuperar o el utilizar el discurso teológico es muy simple para los gobernantes, porque los discursos teológicos están basados en dogmas, no en verdades, no en ciencia, no en comprobación. Entonces no necesitas comprobar nada. Es algo que está, digamos, en el subconsciente de las personas. Y bueno, no sabemos qué es el infinito, ¿verdad? Pero si te dicen que es infinito, todos lo imaginan. Es decir, hay elementos que ya están en el subconsciente de la persona, que cuando se retoma el discurso, digamos, teológico, está lleno de alegorías del tipo moral, del tipo teológico, y bueno, eso hace que sea más fácil en el discurso. El populismo tiene esa característica, tiene otras, pero una de ellas es recuperar el discurso teológico. En México eso nos ha costado, es decir, sacudirnos el discurso y la conformación de un Estado teológico nos ha costado. En 1824 nuestra Constitución decía que México era un país católico, y eso despertó una guerra, ¿sí? Eso despertó una guerra que nos llevó justamente a la connotación que el presidente muchas veces, a la cual hace referencia y como que recrea en su mente, y porque yo creo que no se puede repetir, pero sí la recrea, entre conservadores y liberales. Esa es la guerra justamente que después deriva en el 36 y la batalla de Juan Álvarez en Guerrero, en donde se conforma una constitución completamente conservadora que va a venir hasta 1857 a generarse una constitución liberal, en donde ya se dice que hay libertad de cultos. Todavía después de eso, en el tiempo de Juárez, la Iglesia tiene una presencia importantísima en nuestro país, porque había generado no solamente condiciones teológicas de pensamiento, sino además una serie de recursos económicos y de propiedades que hicieron que se convirtiera en el gran latifundista del país. Recordemos después, en el tiempo de Álvaro Obregón, la guerra cristera, Álvaro Obregón y el Plutarco Elías Calles. Es decir, nos ha costado mucho tener un Estado laico. ¿Qué es el Estado laico? Pues el Estado laico es que cada quien crea en lo que puede, en lo que mejor le parezca, en el Dios que mejor le parezca. Y por supuesto respetamos cada uno las decisiones y las creencias íntimas, personales, en su interior místico, espiritual, pero no deben de llevarse a las cuestiones públicas. Y no se deben hacer porque hay una diversidad de creencias, ¿sí? Todos creemos en cosas distintas. Algunos creen en un Dios, otros creen en otro Dios, algunos ni creen en Dios. Entonces, pero el Estado está obligado a servir a todos y está obligado a reconocer la pluralidad.
Entonces, recuperar o construir desde la perspectiva de una sola voz, no un Mesías, sino una ayatola, ¿no? En donde el Estado y la religión son lo mismo, eso no nos conviene a nadie. Y además es algo que es una lucha que ya dimos durante 2 siglos en nuestro país. No creo que hoy estemos en esa perspectiva. O sea, de verdad, también me parece a veces una exageración cuando se lo dicen. Yo creo que recupera un discurso justamente porque es carente de otro tipo de elementos. A mí me parece que a veces cuando dicen que es Mesías, pues a mí me parece que es una exageración. Y además es un término peyorativo contra él. Pero como que a veces le conviene y lo recupera y utiliza algunos discursos. No creo que sea eso, de verdad no lo creo. Tampoco creo que los periódicos que le han dicho el falso Mesías o el Mesías tropical, etcétera, etcétera, tampoco lo creo, me parece preciso. Sin embargo, creo que hay que sacar del lenguaje y del discurso público los mensajes y los conceptos religiosos, y hay que dejarlos para la intimidad, el respeto a la pluralidad religiosa de este país, porque es un derecho, es una libertad, es un derecho humano aquí y en todos lados, y debemos recuperar el Estado laico. El Estado laico en la educación, el Estado laico en el servicio público, el Estado laico en la formación de instituciones, el Estado laico en el proceso democrático. Entonces, fuera ayatolas, fuera Mesías, y también fuera panfletos. O sea, tampoco hay que ser panfletario para señalarlo, ¿no? El doctor, sobre el tema. Yo creo que sí, sí hay en él una auténtica, genuina creencia de que encarna la voluntad del pueblo. Creo que lo siente así él. Él es la encarnación del pueblo. Y voy a permitirme una adjetivación que se va a escuchar fuerte, pero creo yo que es un profeta de la destrucción, Andrés Manuel, de la nada creadora, pues. Reducir todo a cenizas para de ahí erigir el orden nuevo. Esa ha sido su visión y esa es su visión, a mi juicio. Él crea sus realidades virtuales, que es el egoísmo metafísico del solipsista. Si yo digo que no hay crisis, no hay crisis. Si yo digo que hay crecimiento, hay crecimiento. Si yo digo que el pueblo está feliz, está feliz. Si yo digo que hay empleo bien remunerado, es que hay empleo bien remunerado. Él crea su mundo, está en esa realidad alterna, pues. Así lo veo, definitivamente. Ahora Andrés Manuel, que así es, pues, ha dado muestras. Ahora, también un matiz, que es característica de los líderes populistas, sí y no, el impregnarlo. Yo creo que esa es la diferencia. Quitemos a Erdogan, por ejemplo, en Turquía, que islamizó al Estado, contrariando toda la herencia de Mustafa Kemal Atatürk, que era el único Estado, el único país musulmán con un Estado laico. Él rompió con eso, y la democracia conspiró contra sí misma, porque el Islam llega, la casa del Islam llega por la vía democrática, y ahí está. Y ahí viene el retroceso, coopta al ejército con un discurso incendiario. Pero mira, Orbán en Hungría, el mismo Bolsonaro, no están escribiendo un discurso religioso. Salvini en Italia, Duterte en Finlandia, yo no lo veo. No sé, pero Andrés Manuel sí. Andrés Manuel sí, llegó a compararse con Jesucristo. Vaya, pues es evidente, ¿no? Así es. Lo acabamos de ver. Sí. Vaya, pues está claro. Donde dice que es un luchador social como él lo es. ¿No? Bueno, John Lennon también lo hizo, ¿no? ¿Eh? John Lennon también lo hizo. Bueno, yo no gobernaba. ¿No? Entonces, él sí busca el exterminio de las instituciones. Habla de la economía moral, ese concepto de Thompson. Vaya. Entonces, sí hay ese componente religioso en él,
Y lo existe porque cree en eso. La religión por definición es creencia, pues. Así es. Entonces él hace lo que cree que debe de hacer. Y lo está haciendo. Claro, no ha sido congruente en algunas cosas que dijo en campaña y en otras no ha sido. Ponía en un artículo, yo recuerdo en Reforma, hablaba que de los dos grandes problemas del país estaban la inseguridad y la falta de crecimiento. Pues es precisamente lo que hoy tenemos, la falta de crecimiento y la inseguridad. Yo era de los que decían hay que darle el beneficio de la duda. El país requiere un cambio, por Dios. Ya gobernó el PAN, ya gobernó el PRI. Le demos la oportunidad a un hombre muy bien intencionado. Sin embargo, pues yo creo que ahorita ya en muchos colectivos hay decepción acerca de lo que está haciendo Dios Manuel. Particularmente, insisto y discúlpenme que sea insistente en esto, si no hay restablecimiento del Estado de Derecho, lo que un gobernador en Chiapas le llamó el imperio de la ley. Si no logramos avanzar en esto, por Dios, cuando el presidente te dice entre la ley y la justicia, prefiero la justicia, siendo la justicia algo tan subjetivo, por Dios, lo que es justo para ti puede no serlo para mí, ¿vale? Sí, claro, o igual para cualquiera. Además, es Imagínate que cada quien dijéramos, vaya, no voy a obedecer la ley porque pues no es justa. Si no te gusta la ley, cámbiala, pero no dejes de aplicarla. Así es. Bueno, pues hoy es un día de jornada electoral. El maestro Zavala hablaba de la reelección. Denme su punto de vista sobre esa idea que ya conocemos todos de la prórroga en el mandato. La reelección esta jornada electoral es de las primeras en reelección. Tiene sus ventajas y desventajas, porque digo, no todo es malo, hay cosas que han hecho bien algunos gobernantes del partido en el poder, pero la percepción y algunos también desaciertos que vemos hoy, el voto y en las filas de las casillas, comentábamos con algunos vecinos, los desaciertos también que han tenido, que esto también no se va a permitir hacer una reelección en muchos municipios, con muchos candidatos a nivel federal, estatal y municipal. Entonces, sí, creo yo, estoy enteramente segura de que la imagen de la institución, de la figura presidencial, va a permear hoy en la institución y en el voto. Y recordemos también que la imagen de la figura presidencial se va desgastando. Aunque está bien posicionada el día de hoy, que ha bajado 3, 4 puntos, sigue estando posicionada la imagen pública de la figura presidencial, pero se va desgastando. Y hoy, en esta elección, no es como hace la de 3 años, ¿no? Que iba inmerso. Hoy son los candidatos, muchos de ellos que han sido improvisados, muchos de ellos que no tienen una plataforma, que no se conocen. Entonces no está tan fácil para el gobierno en el poder hoy. Maestro Zavala, sobre el mismo tema y revocación de mandatos. Mira, fíjate que durante muchos años, más allá de mi edad, por supuesto, 70 años que nos cuenta la historia de PRI y PAN, de pronto hoy tenemos una narrativa oficial que nos cuenta una versión distinta de la historia, de esa historia que los maestros enseñaban. Hasta van a modificar ya el libro de texto. Sí, o sea, es decir, de repente nos dicen que Juárez fue esto, Francisco y Madero, y las heroínas y todo el mundo. Así fue, así es. Y nos quedamos callados. Francisco y Madero luchó contra el sufragio efectivo no reelección, que sigue siendo lema en muchos oficios, en muchas dependencias. Quizá, quiero entender,
Porque cuando tienes el poder, por supuesto que sometes, por supuesto que dominas, por supuesto que controlas a tu adversario y a quienes no quieran estar contigo. Y entonces resulta que hoy se abre el proceso de reelección. Y ahí están las consecuencias. Mira que donde no va el candidato, pues va el esposo, ¿no? Pantepec. Donde se va a reelegir, pues ahí se ven las imágenes de carros con seguridad y intimidando y presionando. Es decir, eso no es bueno, la reelección no es bueno, nos trae malestar y nos trae división social, incluso entre familias, entre familiares. Pero quiero terminar diciendo, nos cambiaron la historia y no estamos diciendo que la historia es distinta. Fíjense, perdón. De pronto decía Víctor lo de la Constitución, cuando el clero se separa de la vida pública, de los asuntos de la vida pública. Bueno, tendríamos que contextualizarlo porque justamente se debe a que el clero es la Iglesia Católica y efectivamente en los Estados Unidos permea la ideología de la corona inglesa y nos permean ellos hacia nosotros, y entonces hay un distanciamiento por otro tipo de motivos, y que aquí efectivamente terminamos siendo liberales y conservadores, hoy buenos y malos. Y a mí me parece que la educación tiene que ver mucho con la cultura de un pueblo, y que somos las maestras y los maestros los que tenemos que estar hoy en día generando una opinión que dé sentido, un nuevo sentido a las familias, a los estudiantes y por supuesto a nuestros pueblos. Maestro Romaya, prórroga los mandatos, reelección, revocación de mandato. Pues yo creo que siempre que en México se ha intentado eso, ha fracasado. Por lo menos en la Edad Moderna. Lo último fue Porfirio Díaz, ¿no? Porfirio Díaz, que tardó 32 años en el poder. Santana se religió 11 veces, ¿no? Juárez 2 y iba por una tercera, ¿no? Pero la última vez que alguien lo intentó y que modificó la Constitución fue Álvaro Obregón. Álvaro Obregón había gobernado, convenció, justamente después del periodo revolucionario, intentó reelegirse y lo logró, ganó la elección. Sin embargo, fue asesinado en la bombilla por los grupos opositores, entre ellos justamente los grupos de la iglesia que iniciaba la guerra cristera. Nos ha costado mucha sangre el tema de la reelección, y creo que hoy, poníamos el dedo en la llaga en la mañana, gran parte de la violencia que se está desarrollando en los municipios es justamente por los procesos de reelección, ¿sí? Pero hay otra cosa que no nos hemos quitado desde el tiempo de la revolución y antes, el cacicazgo. En los municipios y en muchos estados hay élites caciquiles, y ese cacicazgo se traslada lo decía el maestro Gil, del esposo a la esposa, y luego al hijo y luego al hermano. Ustedes vean el estado, hoy aquí, ¿a quién le pertenecen? No voy a decir municipios porque no podemos hablar ahorita, pero todos conocemos, pues, o sea, cómo se lo pasan entre familias. Digo, ese es un mal, que a veces no necesitan reelegirse, simple y sencillamente se lo va pasando entre ellos, entre familia. Y eso me parece que ha sido un lastre muy grande para el país. Pero yo quería rescatar 2 puntos más, si me permiten, sin afán de movilizar la palabra, 2 temas más. Hace rato decíamos que no íbamos a llegar al 40%, bueno, yo decía que no llegábamos al 45%, pero lo importante no es la cifra, claro, es decir, ni 45 ni 50 no importa, no importa tanto, sino cómo se traduce en actos de poder, eso es lo importante. Si no llegamos a 45% y además los partidos, digamos, nuevos, de nueva creación, no obtienen el registro, entonces la distribución de los candidatos plurinominales le benefician a Morena. Porque sin duda, eso sí, tendría, digamos, un mayor número de votos. Esa es la importancia del 45% o el 50%. ¿Sí? Si tuviéramos una votación mayor al 50%, habría más equilibrio, claro. No solamente porcentual, sino traducido en diputados. ¿Sí? Ahora, no podemos hacer aquí ahorita especulaciones del número de votos que necesitamos, o que se requiere, o que queremos, o que pensamos que va a ocurrir. Quizá en la mesa de la noche ya podríamos hablar un poco de especular esto.
Pero por eso es importante el porcentaje de votación, cómo se traduce en diputados. Por eso es importante, porque deja fuera algunos sectores políticos. Que esa es la real disputa. Esa es ¿no? la real Para disputa. la- Deja fuera algunos sectores políticos y se convierte en una distribución por resto mayor, ¿no? Bueno, y respecto a lo que decías, la revocación del mandato, a mí me parece que no es una revocación del mandato, yo creo que es una trampa discursiva. Yo creo que más bien es una una reiteración de mandato. Okay. O sea, si lo ves desde esa perspectiva, entonces es prácticamente una extensión lo que vendría. Sí. ¿Sí? Si lo puedes reiterar a los 3 años, lo puedes reiterar más adelante. ¿Sí? No es para que le revoques, sino entonces reitéralo y vuélvelo a reiterar, porque ese es el esquema que siguió Fidel Castro. Así de sencillo. ¿No? O sea, la revolución, los comités de la revolución, los comités revolucionarios, ¿no? Reiteraban a través del partido, ¿no? El Partido Comunista Cubano, reiteraban la confianza en el camarada Fidel, ¿no? Entonces es la reiteración. Si lo vemos desde esa perspectiva, cambia completamente la óptica. Sí. ¿Sí? Ahora, yo veo difícil, de acuerdo, no estoy hablando todavía de resultados, pero yo creo que las cosas nos van a dar algunas sorpresas al fin de la jornada, de tal manera que tengan la suficiente fuerza para llegar a esos escenarios. Sí lo creo, lo reitero desde ahora, pero yo creo que en la tarde podemos desglosar a más detalle, y ya diría por qué. ¿Qué tan alarmante puede ser? Sí. Doctor Pepe Molina. No sé si dije, Duterte dije de Filipinas, ¿verdad? Parece que metí otro país ahí. Sí, ¿no? Bueno, no sé si dije Finlandia y Finlandia. vaya, fue un lapsus imperdonable, por Dios. No, Sí, Finlandia hay una distancia, Sí. no, hombre, brutal. Perdón a la audiencia y a ustedes también, por supuesto, ¿no? Creo que hay que desmitificar la historia. En un discurso memorable, Vasconcelos, allá por 1923, cuando dejó la Secretaría de Educación, decía que a nuestros niños había que enseñarles que efectivamente tuvimos la civilización más avanzada de Mesoamérica. Pero también esto era muy importante para que ellos conocieran su origen de grandeza y a partir de ahí poder construir un destino de grandeza. Siempre fortalece esa autoestima, ese orgullo nacional tan importante en los niños, ¿no? En los educandos. Pero también hay que decirles lo que como país hemos sido. Y ahí salta el tormentoso Vasconcelos, ¿no? Que así como tuvimos a un Hidalgo, a una José Ortiz de Domínguez, como tuvimos a un Morelos, también tuvimos a un Porfirio Díaz, también tuvimos a un Santana, también tuvimos a un Victoriano Huerta. A ver si el asco de nosotros mismos nos hace promover un cambio fundamental en el país. Eso dijo Vasconcelos en ese discurso tan memorable. El otro punto, prorroguismo, dijiste. Escribimos un artículo en Ultimatum, mi querido Master. Hubo un intento, dos antecedentes quiero poner, de Miguel Alemán. La reelección sí existió en su momento en el país, de legisladores, ¿no? Allá por, si no estoy mal, con Manuel Moreno Sánchez, Adolfo López Mateos, el presidente de la República, Manuel Moreno Sánchez estaba en el Senado, Enrique Ramírez y Ramírez, gran orador extraordinario, la Cámara de Diputados, había lanzado una iniciativa consensuada por todos los partidos en la época para que hubiese reelección de legisladores, con el argumento de que esta reelección se fundamentaba en que había que dignificar al Congreso con gente con mucha experiencia y que sería el voto popular una especie de refrendo de decir, bueno, la hiciste bien,
pues te voy a reelegir, le hiciste mal, pues simplemente no. Finalmente, pues la paró el presidente, el Senado congeló esto y ya no caminó. Con Miguel Alemán es donde hubo un intento muy serio para la reelección. Esto está perfectamente documentado. Y quien armó todo esto era su secretario particular, Rogelio de la Selva. Se empezó a gestar un movimiento, aunque él decía hacia afuera que él no iba a reelegirse. Sí, recuerdo. Empezó a gestarse un movimiento nacional, moviendo los hilos, por supuesto, él, con el argumento de que las obras necesitaban de continuidad, que había que proseguirlas, que se estaba dando un paso muy importante en la industrialización del país, en la llegada de capital extranjero, bla, bla, bla. Entonces le dijeron, señor presidente, esa palabra es muy peligrosa, es tabú mencionar la reelección. Pues, ¿qué hacemos? Pues hablemos de prórroga, prorroguismo. Así es. Ah, caramba, sí. Nada más que no es una cosa sencilla, señor presidente. Finalmente habla porque se lo sugirieron sus asesores con los expresidentes Ávila Camacho y Lázaro Cárdenas, y ellos paran y el Alemán. Esos intentos prorroguistas, llamémosle, o reeleccionistas, ¿no? Ahora, la revocación de mandato, el plebiscito, lo que le llamaban consulta popular, que no fue iniciativa ciudadana, y el referéndum, fueron banderas de la izquierda. Sí. Incluso el mismo Cuauhtémoc Cárdenas, yo recuerdo que era un discurso repetitivo que traía Cuauhtémoc, ¿no? Revocación de mandato, plebiscito, referéndum, bla, bla, bla. Que ahora, pues, efectivamente, se ha tergiversado, se ha distorsionado por la misma personalidad de Andrés Manuel. Andrés Manuel está coqueteando con la idea, y ahí es donde chocan las opiniones. Hay gente respetabilísima que me dice que él va a decir en un momento dado, el pueblo quiere que yo siga y voy a seguir. El pueblo manda. El pueblo lo quería. Hay otros que dicen que no, que se va a ir a su rancho, aquí en Chiapas, ¿no? Que dicen que no, y que pues él va a buscar que haya continuidad, una especie de líder moral, una especie de maximato para el que viene. Yo en lo personal pienso que ese maximato, si se retira, pues no va a existir. Sea Claudia Sheinbaum, sea Marcelo Ebrard, van a hacer cosas muy diferentes. El país sí ya no aguantaría más, definitivamente más de lo mismo. Pues, Claro. que existe cierta, creo yo, proclividad a los caudillos, no solo con nosotros, también en Latinoamérica, ¿no? Incluso decía Castillo Peraza que la democracia es una construcción cultural ajena a nuestra naturaleza, que necesitamos al líder providencial, ¿no? El llamado de la tribu de Vargas Llosa. Sí, el endemismo, sí. No, yo creo que todos los presidentes han tenido, y sobre todo presidentes fuertes, han tenido la tentación o de reelegirse o de darle continuidad. Es decir, el mismo fenómeno del PRI de hacer el famoso tapado y que el presidente fuera el gran elector, era una forma de darle continuidad. O sea, recordemos la historia reciente, o sea, ya no nos vayamos tan atrás, que digo, ahí hay datos. Pero no había continuidad. Bueno, por eso, pero aparentemente. En las políticas, ¿no? Aparentemente. Había en el partido. Sí, aparentemente. Esa es la paradoja. Aparentemente. Continuismo. Es decir, bueno, real. Porque no. Es decir, el presidente aparentemente le daba continuidad. En realidad, cuando llegaba, es decir, había un análisis del sexenio de tal manera que decían, el primer año es continuidad y después en el segundo año había rompimiento. Siempre ocurría eso en los últimos años. Pero porque recordemos, ya no me voy a ir tan lejos, nada más recordemos, Echeverría quiso reelegirse. Lo intentó. Hubo un comité para reelegirse. Después de Echeverría, quizá ya las condiciones no estaban con López Portillo, por toda la crisis que se vino, ¿no? Pero después Salinas de Gortari lo intentó, ¿sí? Y buscó el continuismo. Recordemos la crisis de Colosio, mucho de eso estaba
justamente en tener un presidente tan poderoso, digamos, con mucha fuerza, con un candidato débil. O sea, hoy vemos a Colosio, digamos, como un mártir, ¿no? O se ve socialmente como un mártir, pero de verdad, y lo como digo con mucho respeto, pero no estaba levantando su campaña. Y por eso era que Camacho estaba tan, digamos, tan activo en el escenario político, ¿no? ¿Y cuál era el argumento de Camacho? Continuismo. Vamos a dar continuidad a lo que tú tienes, Carlos, le decía a Carlos Salinas de Gortari. Ahí estaba. ¿Y quién era el cerebro detrás de esa estrategia? Marcelo Ebrard. Era Marcelo Ebrard el que estaba ahí. ¿Sí? Es decir, son los mismos, con las mismas estrategias, pero con distintos colores, nada más. Yo sí lo veo. Yo discrepo, te voy a decir por qué. Tuve la oportunidad de estar cerca de don Armando, de Colosio. Lo conocí, lo traté bastante y era un hombre de carácter, no era un flaco. Y eso lo sabía Carlos Salinas de Gortari, que sí consideraba que era un hombre muy leal a él, definitivamente. Pues por eso lo dejó. Era su hechura, era su hijito, pues. Y no deja a su hermano, con el que tenía un compromiso político, que era Manuel Camacho Solís, ¿no? Que para Manuel Camacho, todos mis respetos, el artífice intelectual de la política moderna, Carlos Salinas de Gortari, perfectamente diseñada en un artículo de la revista El Colegio de México en 1972, El Estado, Poder y Feudos Políticos, donde Manuel Camacho dice: debemos impulsar una nueva generación de políticos profesionales, portadores de la perspectiva histórica y de la nueva moralidad social. El político moderno tiene que ser un negociador, un conciliador, un técnico, el creador de los nuevos equilibrios al interior del Estado, entre el Estado y grupos de poder y entre el Estado y fuerzas transnacionales. Pero eso es justamente el Manuel vacío que hay Camacho. ahora. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por eso las cosas son más complejas de como aparentan ser, pues, ¿no? Bueno, pero entonces ahí hay continuismo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues bueno, Manuel Camacho no fue. Se inclinó Carlos Salinas por Colosio. Manuel Camacho le pregunta a Salinas de Gortari: ¿por qué no fui yo? No te estoy preguntando por qué fue Donaldo, ¿por qué no fui yo? Y la respuesta de Carlos Salinas fue: por dos razones fundamentales. Primero, te peleaste con todo el gabinete, Manuel. Sí. Se saltaba Córdoba Montoya. Sí. Entraba y no. Y te aliaste con los enemigos. Y dos, te aliaste con mis enemigos. Así es. Faltaste un principio: no te puedes aliar con tus enemigos sin hacerte enemigo de tus amigos. Por supuesto. Eso, pero fue clarísimo, ¿no? Ahora, que no prendió la campaña de Colosio, porque se dieron otras condiciones objetivas, el levantamiento del ZLN. Sí, claro. Por un lado. Claro, el rechazo. Y se va muy vivo Manuel Camacho, que pide irse o venirse sin sueldo a Chiapas, ¿no? Como negociador, claro. Como negociador, y este levantamiento opaca la campaña de Donaldo. Siendo un servidor delegado de manobras en Quintana Roo, me dio 10 minutos de su tiempo el candidato Donaldo Colosio un mes antes de que lo asesinaran. Lo fui a ver, estaba en campaña, platiqué con él, y entre otras cosas me dice: Pepe, no entiendo a Manuel, porque jugamos con las mismas reglas. Debe entenderlo, pues. El ungido fui yo. Afortunadamente, antes de que lo asesinaran, Manuel Camacho fue a felicitarlo. Sí, fue a felicitarlo, pero pues, ese famoso encuentro en el restaurante fue algo, Buchón. Sí, fue algo, fue una ruptura tremenda. Fíjate que voy a comentar una anécdota también muy parecida, pero ahora del otro lado. Yo tuve la oportunidad de estar con Manuel Camacho en algunas ocasiones, en varias ocasiones. Y en una ocasión le pregunté, ya en un plan de café, le digo: bueno, ¿cómo fue que le pediste al presidente
irte a Chiapas. O sea, ¿por qué a Chiapas, no? Claro. Y dice, mira, no podía pedirle algo donde fuera miembro del gabinete porque yo estaba renunciando al gabinete, no estaba de acuerdo con eso. Sí, pasó a relaciones exteriores. Tampoco podía irme a alguna acción en contra, porque eso legitimaba justamente el argumento que me había ido con los enemigos, con los adversarios. Y ahorita vamos a hablar de los adversarios, si nos permiten, porque los adversarios justamente son los que ahora están en Morena. Y los que eran adversarios de Salinas de Gortari. Dice, y aparece providencialmente Chiapas, me voy, dice, sin sueldo. Dice, así aparentemente me desaparezco, pero tomo un protagonismo. Fue muy, digamos, estratégico, lo que él hizo, pero sí opacó a todo el movimiento zapatista, ¿no? Sí, pero digamos que en el escenario de los dos actores, estuvieron en la disputa plenamente en los últimos 2 años ellos, ¿no? ¿Qué quería Carlos Salinas de Gortari? Continuismo, ¿no? Y cualquiera de los dos se lo garantizaba, ¿eh? O sea, por eso digo que la ambición o el interés, la intención de perpetuarse, de continuar y de continuismo, ya sea con reelección o no, va a estar. Pero yo me refería a las lecciones de la historia, Víctor. ¿Puedes tú abrigar una intención y un deseo? ¿Y qué presidente ha manejado al sucesor? Ninguno. Bueno, vaya por Dios. Bueno, sí ha habido casos. Vaya, no, hombre. Yo lo que le quiero proponer es que tengamos otra mesa, Camacho o Colosio. En otra dinámica, para concluir. Porque yo quisiera que volviéramos al tema del día. De suerte que, fíjense, el tema de la reelección. En Chiapas, 44 presidentes municipales pidieron licencia para ausentarse del cargo para buscar la reelección y hoy ir por otro cargo de elección popular. Y a ninguno de ellos se les practicó, conforme a la normativa de la fiscalización de los recursos, ninguno rindió cuentas. Y ahí están ahorita. Por eso las broncas que hay, porque, y si me gana el otro, ¿cómo no? O sea, mi cuenta no está entregada, no está saldada. Así Entonces, es. creo que por eso y otras razones, efectivamente, el tema de la reelección o la continuidad o prorroguismo, como se le quiera llamar, me parece que no es bueno para la sociedad ni es bueno para la administración de los recursos públicos del poder. Y quiero terminar con un punto más. De todo lo que se ha dicho acá del presidente, Andrés Manuel López Obrador, aún así, sin defenderlo, por supuesto, me parece que sigue siendo popular, sigue gustando, y creo que ahí es en donde yo con Víctor he reiterado en muchos programas que hemos tenido, que la oposición no logra articular un discurso que lo mine. Así es. Y hoy, que es esta jornada electoral en la que había que visualizar a los mejores candidatos, y recordando lo que recuerda Vargas aquí, nuestro amigo el doctor Molina Farro, en la narrativa o lo que planteaba Camacho Solís, es decir, los partidos dejaron de formar cuadros, los partidos se ausentan temporalmente de la ciudadanía y únicamente tienen a gente que le administra las oficinas en los municipios y en los estados y nada más, pero no hay trabajo político, no hay formación. Llega el proceso electoral y pues a ver quién va a ser el candidato, el que pagó la oficina. ¿Quién va a ser el candidato? Pues el que tiene con qué pagar la campaña, ¿no? Fíjate que no estoy tan de acuerdo, al contrario, creo que las candidaturas, ¿cómo llegas a la candidatura en un partido político? Dependiendo del partido. Dependiendo del partido. Vamos a pensar que es un partido que tiene posibilidades de ganar, llegas por cercanía, es decir, con el grupo político, con la élite política, o porque tienes la aportación económica. De acuerdo. Porque las prerrogativas de los partidos políticos no le llegan a los candidatos, ¿eh? No le llegan a los candidatos. Eso es parte de lo que se le queda de manera, bueno, es un secreto a voces, pero se le queda en la diligencia. Así es. Bueno, en fin, sí creo que el tema del continuismo o el tema de la reelección son temas que hay que discutir en el futuro, pero también hay que discutir otras cosas. No sé si ya estamos en tiempo, pero nada más voy a decir. En la próxima reforma electoral, que es inminente, yo creo que hay que hablar de la reforma del sistema político, no solamente del sistema electoral.
Y el sistema político implicaría que en Ese es un México gran tema. empezáramos a hablar, por ejemplo, de gobiernos de coalición. Por ejemplo, Así es. valdría la pena empezar a discutir esos temas. Hay que hablar de la doble vuelta, es decir, de la elección de doble vuelta. Hay que hablar, lo decía una mañana, sí, la segunda vuelta, el balotaje que le llaman en algunos países del Cono Sur. México es uno de los pocos que no tienen, o sea, es muy poquitos países. Incluso va más allá, Porfirio, habla de un régimen semiparlamentario o semipresidencialista. Ok. Así es. Es decir, hay que empezar a hablar del cambio en el sistema político, no solamente en el sistema electoral. Hasta ahora todas las reformas democráticas se han centrado en las campañas, en los procesos electorales y particularmente en la jornada y en las campañas, particularmente. Pero nadie ha tocado, por ejemplo, a los partidos políticos, a los candidatos que cambian de un lado a otro sin ninguna, digamos, sin ninguna ética, sin ninguna moral. Los partidos políticos que no, hoy ya rinden cuentas a partir de la reforma que se hizo en 2007, pero ni siquiera rendían cuentas, eran, digamos, como derechos de corso, ¿no? Patentes de corso, los partidos políticos. Hoy han empezado, digamos, a transparentar y a aplicarse algunas sanciones, pero queda mucho por hacer en los partidos políticos. Hay que hablar del sistema político y de los partidos políticos. Así No es. solamente de los procesos electorales. Bueno, pues ya nos rebasamos en tiempo. Querido maestro Gil, Helen, Rumaya, doctor Pepe Molina, nos vemos a las 8 de la noche. Ahora sí vamos a poder dar a conocer resultados. Ya tenemos resultados y pues ya tendremos elementos para emitir juicios en esta mesa de análisis. Pero va a haber muchas sorpresas. Muchas gracias. Habrán sorpresas, de hecho ya tenemos algo por ahí. Nos vemos a las 8 de la noche. Muchas gracias a todos y gracias a nuestros seguidores. Gracias, Buenas tardes. gracias. Gracias.